15 de junio de 2023 en el curso de introducción, ahora se lo voy a poner completo, pues es mayoría, como es un nombre de un curso, es un nombre propio, esto es un nombre, por eso las palabras, los sustantivos van con mayúsculas iniciales. Pensamiento crítico, voy a poner aquí coma, unidad de ciencia aprendizaje optativa de la licenciatura en biología experimental que se imparte o se ofrece dentro del plan de estudios de la licenciatura en biología experimental por parte de la Universidad Metropolitana en la unidad de Zapamapa, en la división de ciencias biológicas y de la salud. Introducción al pensamiento crítico, y debemos enfatizar que es con base en ciencia, podemos decir basado en ciencia. Punto. ¿Por qué? ¿Qué es el pensamiento? Una función biológica. Una función de los sistemas nerviosos, del sistema nervioso de algunos organismos. ¿Cuáles organismos? Los que tengan sistema nervioso. Las bacterias no tienen sistema nervioso. Tienen un sistema de interacción con el entorno para poder preservarse como seres vivos en el ambiente en el que existen. Interactúan con el entorno, entran en contacto con él, deben ser capaces de, en ese contacto o interacción, reconocer de alguna manera o actuar o reaccionar de alguna manera con lo que entran en contacto en el entorno para no dejar de ser organismos vivos, es decir, no perecer. El contacto es meramente físico o inicialmente físico y puede implicar ese contacto físico inicial eventos posteriores químicos. Para que haya contacto entre un organismo simple y su entorno, debe haber contacto, y para que haya contacto no debe haber repulsión, aunque quizá la misma repulsión sea una consecuencia de ese contacto inicial. ¿Cómo podríamos explicarlo? ¿Cómo podríamos describirlo? Tendríamos que interpretarlo. De hecho, primero tendríamos que saber que existen estos organismos tan simples que solamente se relacionan con su entorno así. ¿Okay? Esos organismos tan simples, ¿cuándo los conocimos? ¿Cuándo supimos que existían? Que existen. Con la iluminación del microscopio. Se requirió para saber que esto existe los microorganismos como las bacterias, que son de los microorganismos simples. Tuvimos que esperar al siglo XVII, más o menos, sí, al siglo XVII, a la invención del microscopio o por parte de algunas personas en lo que ahora es el continente europeo. Se describe que uno de los iniciales fue Anton van Leeuwenhoek, un habitante de los Países Bajos, de lo que ahora es Holanda. Anton van Leeuwenhoek, microbiólogo holandés, eso sería hoy en día. En aquel tiempo era simplemente
miembro de una familia de mercaderes holandeses, quizá pertenecientes a la West Indies Trade Company, o la compañía comercial de las Indias Occidentales. Y como pertenecía a esa familia, pues tenía tiempo de andar perdiendo el tiempo, de andar de curioso y observando cosas. Parece que su familia lo que comerciaba eran telas, y debido a eso fue que para poder determinar la calidad de las telas, los mercaderes usaban lentes talladas, vidrios tallados para formar lentes, para poder magnificar o hacer una imagen virtual de los hilos que forman al tejido de las telas, para poder definir su calidad y entonces asignar un precio comercial. La calidad de las telas se determina mediante el conteo del número de hilos por unidad de superficie. Mientras mayor sea el número de hilos por unidad de superficie, mayor sea la fineza de la tela, sea una tela más fina. Mientras menor sea el número de hilos, sea una tela más burda, más gruesa, y entonces sería más alto el precio de la tela fina, más bajo el precio de la tela burda. Entonces, pareciera que la invención del microscopio, que le permitió a Anton van Leeuwenhoek descubrir que existían animáculos, así les llamó él, no bacterias, pero finalmente a partir de eso descubrió esos animáculos y las bacterias, no fue consecuencia de una actividad estrictamente científica. A partir de esto es que se planteó, como vimos al principio del curso, la teoría celular, que es la primera de las que podemos llamar 3 teorías fundacionales de la ciencia de la biología, o de la biología, del estudio de los seres vivos como ciencia. Ahora, teníamos que responder qué es ciencia. Acudimos a una definición muy simple al principio del curso. ¿Cuál fue esa? La ciencia, más que un conjunto de conocimientos, es una forma de pensar. Parafraseada como la mencionaste, porque no fue una cita textual, de cómo la describía Carl Sagan, astrónomo estadounidense, astrónomo graduado de la Universidad de Chicago. Entonces, para Carl Sagan, la ciencia es una forma de pensar, más o menos así lo escribe Carl Sagan. Pero él mismo en otras ocasiones, tanto en entrevistas como en textos, complementó esa definición, porque podríamos pensar que, como sucedió en los tiempos anteriores al descubrimiento de los animáculos, de los microorganismos, pues en las sociedades se describían lo que eran los seres vivos. Principalmente se mencionaban animales y plantas. Incluso entre las plantas, o dentro de las plantas, se incluían a los hongos. Ahora todo biólogo que se respete afirmará que los hongos no son plantas, que son hongos. Y entonces, pues no son plantas, son hongos. Ahora los conocemos como un grupo de seres vivos distinto a las plantas. Pero durante mucho tiempo, es más, todavía cuando estaba yo estudiando la educación básica, todavía en los libros de ciencias venían los hongos dentro de las plantas. O sea, no tiene mucho tiempo. En el curso de mi vida ha cambiado formalmente el concepto descrito por el pensamiento científico, o esa forma de pensar llamada ciencia. Podríamos decir, entonces, antes los quienes afirmaban que los hongos eran plantas no serían científicos, no harían ciencia, sí. Entonces la ciencia es un proceso, una forma de pensar que ha ido cambiando en el tiempo.
La ciencia no es estática. La ciencia, como forma de pensar, no ha sido siempre igual. De hecho, procede de una forma de pensamiento más antiguo. ¿Cuál fue? Dijimos. El más antiguo de todas las formas de pensar sería el pensamiento mágico. Que es una interpretación de la naturaleza basada en cómo funciona nuestro sistema nervioso y nuestros medios de percepción e interacción con el entorno, que son un poco más sofisticados que los de las bacterias, un poco más, porque las bacterias inicialmente interactúan, y lo que les iba a poner aquí, mediante fuerzas eléctricas. Si las cargas son iguales, entonces hay repulsión, pero si las cargas son diferentes, entonces hay interacción por atracción. Entonces, la interacción entre los organismos simples y su entorno es física. Pero dado que los microorganismos, las bacterias, están formados por materia que se comporta de acuerdo a lo que ahora entendemos de la física, se llevan a cabo cambios en la materia que forma los seres vivos, y eso ya implica cambios. Y este plumón ya nos llegó al final del semestre. Hasta aquí llego. Me estoy quedando sin plumones. Si aquí ya no hay. No quedan dos. Un verde y un amarillo. Tendríamos entonces, a partir de interacciones que ahora llamamos físicas, dan lugar a lo que serían cambios en la materia, por lo tanto son químicos. Pero esto no hemos salido siempre. Esto apenas se empieza a escribir así formalmente para los seres vivos en el siglo XIX. O sea, hace 150 años, tal vez 170 años, menos de 200 años. Para los seres vivos. Décadas antes, tal vez siglos antes, ya se hablaba de cambios en la materia no viva. Cambios explicables por medio de los pensamientos de tipo científico, ya no mágico, en la materia. Sin embargo, no es la única ocasión, no fue aquí cuando la gente se empezó a tratar de explicar por qué la materia cambiaba. Incluso hasta tratar de cambiar dimensionalmente. La primera interpretación de las personas para tratar de entender por qué la materia cambia, por qué cuando caía un rayo en un árbol, el árbol dejaba de ser árbol y se convertía en una cosa negra, se quemaba y quedaba carbón, el cual por cierto luego los humanos usaron para otros fines, se hizo a través del pensamiento mágico. El pensamiento mágico explicaba no estos, sino los fenómenos químicos, los explicaba por medio de ¿qué? Alquimia. Alquimia. Por cierto, eso vendría del árabe. Alquimia. No sé qué significa quimia. Esto parece que tendría que ver con la materia. Al es el artículo definido que se usa en árabe para nombrar todo. El cálculo, al-gabe. La chancla, al-pargata. El cojín, al-moada. ¿Ya encontraste qué significa alquimia? ¿De dónde viene? Debe ser que es relativo a la química. Qué chafa resultó.
¿Alguna otra referencia? ¿Cómo dirían por ahí? Una iglesia. ¿Alquimia o solo química? Bueno, primero alquimia. Conjunto de especulaciones y experiencias generalmente de carácter esotérico relativos a la transmutación de la materia que influyen en la literatura. Ok, ahora, ¿qué sería quimia? Si es que viene del árabe. No viene, por cierto, la definición. Luego en el diccionario de la Real Academia Española, la RAE, por eso es la Real Academia Española, la RAE, que es la que publica el diccionario más amplio. Mezcla de líquidos. ¿Mezcla de quimia? Ajá. Muy bien. Deja ver, ya llegué al diccionario de la lengua española para ver. ¿Dónde lo encontraste? ¿En la RAE? Me mandó la página de la academia, ¿no? Entonces, quimia. Es del árabe. Si es árabe, entonces no estaba ya. Y de que reconocer, no viene del alfabeto también conozco. Chimeya, mezcla de líquidos. Ajá, efectivamente. Para que lo leamos juntos. Alquimia del árabe, entonces no estaba yo errado. Alquimilla. Alquimilla. Tiene acento, tiene tilde en la I. Alquimilla. Del árabe, del árabe, quimilla. Y del griego, Himeia. Pero está escrito en griego. ¿Sí? Es xi. Se me olvidó el nombre de esa letra griega. Luego viene mi, epsilon, iota, alfa. Y viene como se pronuncia, chimeia. Lo que pasa es que la ji se puede pronunciar como ji y como chi o ji. Por eso aquí está como chimeia, pero podría ser jimeia. Alquimeia. Y hay, de hecho, como mencionaste, hay tres definiciones en el diccionario de la Academia Española de la Lengua, que dice: uno, femenino, conjunto de especulaciones y experiencias generalmente de carácter esotérico, relativas a las transmutaciones de la materia que influyen en el origen de la química. De hecho, la raíz es la misma. Quimia se parece mucho a química, y decimos que viene de chimeia, que significa que mezcla de líquidos. Entonces sería, literalmente, alquimia significaría la mezcla de líquidos. En la mezcla de líquidos, no siempre, hoy en día sabemos, se pueden producir cambios en la materia que conforma a los líquidos mezclados. Porque hay dos posibles resultados cuando uno mezcla líquidos. Se puede obtener entonces de la alquimia, puede darse una mezcla tipo solución, o otra alternativa es una suspensión, y otra posible es un cambio químico, un cambio en materia. Por ejemplo, si yo mezclo etanol y agua, voy a obtener una mezcla de etanol y agua, una solución. Si yo mezclo aceite de oliva y agua, son dos líquidos. Ácido oleico, diríamos, porque el aceite de oliva es una mezcla de aceites, de hecho, de ácidos grasos. Pero si yo tomo solamente el ácido oleico, que es el más abundante en el aceite de oliva, pues se llama ácido oleico, proviene de la oliva. El ácido oleico lo mezclo con agua, ¿qué obtengo? Una suspensión, porque aunque los junto, no permanecen homogéneamente mezclados. Es una mezcla heterogénea. Si es una mezcla heterogénea y tiende a separarse los componentes con una repulsión electrostática. ¿Ven?
Por eso. Más que una repulsión electrostática es una no unión electrostática. Pero si yo tengo, vamos a decir, aceite de oliva, ácido oleico, y lo mezclo con etanol, ¿qué se produce? Mis queridos biólogos experimentales que no se acuerdan de nada de química orgánica. Como un ejemplo, decíamos aquí, era agua y etanol. Es una solución. Agua y ácido oleico. Es una suspensión. Pero si yo tengo, decía yo, etanol y ácido oleico, tengo un alcohol y un ácido carboxílico. Los alcoholes químicamente se comportan como bases. Los ácidos carboxílicos son ácidos, se comportan como ácidos. ¿Cuál es el producto de la reacción de un ácido con una sal? Bueno, hasta ya lo dije. Pero la reacción de un ácido con una base. Es una sal. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Por pensar demasiado rápido, decir la respuesta. Bien, entonces se forma una sal. Ahora sí, ¿cómo se llama esa sal? La pueden sacar de ahí el nombre de los reactivos. De hecho, se dice que la sal es lo que queda del ácido. ¿El ácido quién es? El oleico. ¿Cuál sería su sal? ¿En serio que tienen que repasar su química? Es el oleato. Ato es el sufijo que sustituye al sufijo ico del ácido, es el sufijo de la sal. ¿Sí? Carbonato es la sal del carbónico, del ácido carbónico se obtiene el carbonato. Yo tengo, nada más que no usé eso porque esos son sólidos, por ejemplo, el carbonato, el ácido carbónico de entrada incluso es un gas. El ácido carbónico es un gas, ni siquiera es un líquido. Y reaccionando con un sólido que es el hidróxido de sodio, es un sólido, se produce un líquido que es el carbonato, no es un polvo, también es un sólido, el carbonato de sodio. De carbónico pasa a carbonato y lo que sucede es que se le complementa al carbonato, se le pega el metal sodio. En este caso se le pega el radical etilo. El etilo se le pega a la cadena larga del ácido oleico y se forma entonces el oleato de etilo. Ahí está. ¿Sí? Bueno, esto lo sabemos ahora porque hemos estudiado química, no alquimia, pero esto lo hacían los alquimistas. Solo que, como dice en el diccionario de la Real Academia, era un conjunto de especulaciones y experiencias generalmente de carácter esotérico, o sea, se interpretaba a través del pensamiento mágico. Aunque a través de esta disciplina, alquimia, mágico-práctico experimental, un pelo, sí tengo pelos en la lengua, no, pero no para decir las cosas. Debe ser de mi gato. Bien. A través de esta forma de pensamiento mágico que se basaba en experiencias prácticas de la gente, pero con una interpretación que podía no estar relacionada con la realidad natural del mundo,
se interpretaban los fenómenos que se observaban. ¿Qué diferencia hay entre la alquimia y la química? Que se retira el pensamiento mágico. El pensamiento mágico no interviene en la interpretación del resultado. El resultado se explica solamente en términos de la naturaleza material, no mágico. De hecho, dentro del pensamiento mágico está el concepto de, vamos a decir, espíritu. ¿Sí? Y el espíritu era un componente fundamental en la interpretación alquímica de los cambios en la materia. Entonces, se elimina el componente mágico del espíritu para hacer interpretaciones estrictamente en lo que se ve materialmente. Y entonces pasamos del pensamiento mágico al pensamiento científico. Me estoy saltando del pensamiento religioso porque se va más directamente hacia los intereses de las personas. Entonces, del pensamiento mágico, lo voy a poner así como punteado, hay otra forma de interpretación de la naturaleza que es el pensamiento mágico. Pero este es estrictamente aplicado a la interpretación de la vida humana. Y esto es el pensamiento religioso, el de las religiones. La religión. Entonces, tiene dos características del pensamiento religioso. La primera, ya lo hemos mencionado, está mucho más estructurado que el pensamiento mágico en general, aunque la alquimia era complejísima, estaba muy estructurada, pero estaba orientada hacia la interpretación de la naturaleza, pero con un componente mágico, el espíritu. De hecho, de ahí quizá es por eso que Newton, en pleno siglo XVII, haciendo alquimia, pensándola químicamente, le llamó espectro a los colores de luz que salían de la luz blanca después de pasar por un prisma. Fue una interpretación mágica, que ahora ya cuando hablamos de espectro en estos términos, luego pensamos en moléculas, en estructuras moleculares, en composición química de la materia. Ni por aquí nos pasa que el espectro respecto a la espectroscopía tenga que ver con el espíritu o con ese concepto mágico del espíritu. Entonces, sin embargo, tanto la alquimia como la física misma, vamos a ver en el caso de la óptica, proceden, la óptica y la química proceden del pensamiento mágico. La ciencia procede de una forma de interpretar mágicamente la naturaleza. Pero ese componente mágico se va dejando de lado. Ya no se usa para la interpretación. No recuerdo si lo leí aquí, porque sí lo leí. Creo que ya no me acuerdo si lo leí. Luego acudo al mismo concepto para diferentes clases. Creo que fue para física que lo leí. Y si no, si lo leí aquí, vamos a leerlo otra vez. Déjenme ver.
En los principios matemáticos de la filosofía natural de Isaac Newton, 1686, la obra cumbre, la fundación de la ciencia de la dinámica, de la física moderna, bueno, de ahí parte la física moderna, de la física descrita por Newton, el comportamiento de la naturaleza escrito por Newton, escrito en 1686 y publicado en 1687. Como los axiomas o leyes del movimiento. Aquí, si leo esto, vamos a leer ciencia pura. Todo cuerpo permanece en su estado. Ley 1. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, salvo que sea impelido a cambiarlo por fuerzas que se lo imponen. Y por fuerzas interpreta interacciones, no fuerzas mágicas. No fuerzas sobrenaturales, sino fuerzas naturales. Dice, los proyectiles permanecen en su movimiento en tanto no sean retardados por la resistencia del aire. O sea, interpreta la resistencia del aire como una fuerza. O impelidos abajo por la fuerza de gravedad. Un trompo cuyas partes constituyentes no siguen el movimiento rectilíneo no cesa su rotación, salvo por su retardo debido al aire. Él entiende que el trompo, al estar rotando, está friccionando con el aire y es lo que hace que el trompo finalmente pare de rotar y caiga, gravite. Los cuerpos más grandes de los planetas y cometas, incluso va más allá, hallando menos resistencia en espacios más libres, él asume que a grandes alturas, allá subiendo hacia el espacio, ascendiendo hacia el espacio, habría menos aire, como ya lo había reportado décadas antes Galileo. Galileo fue uno de los primeros, no el primero, pero fue uno de los primeros en explicar el papel del aire en la presión, en esa fuerza que se ejerce que ejerce el aire de la atmósfera sobre los objetos. E incluso diseñó algunos de los primeros barómetros. ¿Sí? Lo usó incluso para poder llegar a la definición o a una interpretación de la densidad, y llegó a ser, basado en esos dos principios, llegó a elaborar uno de los primeros instrumentos para medir temperatura, termómetros. Hay un termómetro diseñado por Galileo. Otros personajes previos a Galileo, que ya es del Renacimiento, ya un poco entrado el Renacimiento, previo en los primeros años del Renacimiento, en unas tierras del norte de la península itálica, al pie de los Alpes, en Florencia. De hecho, en la misma región geográfica vivió Leonardo da Vinci, en la ciudad de Vinci, Leonardo de la ciudad de Vinci, quien también estudió el comportamiento del aire y también pudo hacer interpretaciones de tipo científico de qué y cómo se comporta el aire, y también hizo trabajos al respecto. Entonces, cuando Newton describe sus leyes de movimiento, ya tiene todo ese conocimiento previo basado en que esta forma de pensar no solamente se basa en cómo se ve en la naturaleza, sino en lo que se confirma que se está obteniendo de la naturaleza, y eso es lo que llamamos una forma de pensar basada en evidencias, que es algo que le agregó Sagan a su definición inicial básica de la ciencia, basada en evidencias, no en fe. La fe es la creencia en algo sin la necesidad o en ausencia de evidencias. Tomar algo por cierto en ausencia de evidencias. Bueno, decía entonces, los cuerpos más grandes de los planetas y cometas, hallando menos resistencia en espacios más libres, o sea, habría menos aire, conservan sus movimientos progresivos y circulares por mucho más tiempo. Dado que hay menos aire, hay menos fricción, deben moverse más tiempo.
y de esta manera explica el movimiento de los astros. No voy a leer las otras dos leyes fundacionales de la mecánica newtoniana, la segunda y la tercera ley, sino que voy a pasar a donde Newton interpreta lo que yo llamo su cuarta ley, que publicó en los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural en 1687. Dice: los 6 planetas primarios giran alrededor del Sol en círculos concéntricos y con movimientos dirigidos hacia la misma parte y casi en el mismo plano. 10 lunas giran alrededor de la Tierra, Júpiter y Saturno, en círculos concéntricos a ellos con la misma dirección de movimiento y casi en los planos de las órbitas de esos planetas. Pero no es concebible que simples causas mecánicas puedan dar origen a tantos movimientos regulares, ya que los cometas abarcan todas las partes de los cielos en órbitas muy excéntricas. Por ese tipo de movimientos pasan fácilmente a través de las órbitas de los planetas y con gran rapidez. Y sus afelios, donde se mueven más lentamente y donde se detienen más, retroceden a las mayores distancias entre sí, y así sufren la menor perturbación entre sus atracciones mutuas. Hasta aquí va interpretando con base en lo que les digo yo ya la cuarta ley de Newton, la ley sería cuarta de Newton, la ley de gravitación universal, donde dice que las fuerzas de atracción gravitacional entre los planetas son proporcionales a las masas interactuantes de los cuerpos astronómicos, el Sol y Marte, el Sol y la Tierra, o Júpiter y un cometa. Pero dice, cuando están muy lejos, la interacción disminuye. Esta interacción o fuerza de interacción es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Hasta aquí se quedó Newton. Sin embargo, estas N son muchas. Son el Sol, 5 planetas en tiempo de 5, 6 planetas en tiempos de Newton. ¿Por qué 6 planetas? Eran Mercurio, Venus, ya la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. 6 planetas, no 5. Lo que pasa es que vemos 5 cuando vemos para arriba. Cuando vemos para abajo, vemos el sexto. ¿Podemos ver los 6 planetas? Sí. 2 volteas para arriba, 5 volteas para arriba y otro volteas para abajo. O hacia los lados. Y puedes ver el sexto planeta, la Tierra. Y todos ellos interactúan entre sí y además con los cometas. O los cometas que además esos vienen más aleatoriamente, aparentemente, interactúan con las otras 7 masas, el Sol y 6 planetas. Y continúa Newton: este bello sistema del Sol, planetas y cometas solo puede proceder de la obra y dominio de un ser inteligente y poderoso. Siglo XVII, donde hay una interpretación científica y ya no solamente mágica, sino religiosa. Podría haberle llamado la fuerza de la conchinchina, la fuerza de los ringoringos, la fuerza de las alas azules. De hecho, en algunos retablos o cuadros o representaciones antiguas se representaba el movimiento de los planetas empujados por ángeles. Por eso se movían los planetas. Había ángeles empujándolos. Esa era una interpretación mágico-religiosa. Bueno, Newton lo hizo. Repito, este bello sistema del Sol, planetas y cometas solo puede proceder de la obra y dominio de un ser inteligente y poderoso. ¿Por qué?
es que fíjense cómo lo escribe Newton. Este bello sistema, bello, cuantificable, sí, y además aparentemente estable. Desde las observaciones de los asirios, que fueron los que describen a los 5 planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que los confirman los egipcios, los griegos, todos ellos están en comunicación. También los vieron los mayas, pero no se comunicaron con ellos, ni les dijeron los extraterrestres. No hubo comunicación entre mayas y asirios, o mayas y griegos, ¿no? O mayas y egipcios. Es más, si observamos hay algunos que dicen, no, pero es que tanto los mayas como los egipcios hicieron pirámides, y también los teotihuacanos hicieron pirámides. Todos hicieron pirámides, quiere decir que tenían un plan general. ¿Seguro? Como una actividad extra clase, ya que hoy es la última. Lo pueden hacer, por ejemplo, en Google Earth o en los mapas que consiguen en el Google Maps, o lo pueden hacer con mapas que tengan en sus dispositivos. Ubiquen, por ejemplo, zonas arqueológicas en diferentes lugares del mundo donde sepamos que hay pirámides. En Egipto hay varios lugares. Las más famosas, las que están junto al Cairo, las pirámides de Giza, Keops, Kefren y Miserim. ¿Sí? Son grandotas esas, no son las primeras, fueron de las últimas que se hicieron. Después dejaron de hacer pirámides porque no sirven contra los ladrones, mejor dejemos de andar gastando dinero a lo burro. ¿Sí? Dejaron de hacer pirámides los egipcios, pero están esas las tres más llamativas del viejo mundo o de Eurasia. Vengámonos a América y a Mesoamérica en particular, porque son de las más famosas. La pirámide del Sol y de la Luna, que están más o menos equivalentemente construidas, forman parte de una misma ciudad. Las pirámides de diferentes lugares del mundo maya, de la región de la cultura maya, sobre todo de la maya clásica, la más reciente, la menos antigua, y una de las más famosas es el castillo de Chichén Itzá. ¿Sí? Búsquenlas y vean cómo están orientadas geográficamente. Si hubieran tenido el mismo fin, tendrían que si fueran para cumplir la misma función. En ciencia definimos un concepto que se llama ¿por qué las células son como son? ¿Por qué las membranas son como son? ¿Por qué los organismos son como son? ¿Por qué las aves son como son? ¿Por qué las cucarachas son como son? Es porque en la naturaleza hemos descubierto que existe un principio general. En la naturaleza, a través de la ciencia, existe un concepto que se llama estructura, función. Y lo hemos usado incluso los humanos para nuestros objetos artificiales, para las herramientas, por ejemplo. Si yo tengo un tornillo y quiero apretarlo, ponerlo o quitarlo, ¿qué necesito? Una herramienta, preferentemente. Puedo intentar hacerlo con los dedos, pero me va a costar más trabajo. Una herramienta. ¿Cuál herramienta? Un desarmador o destornillador. Así son los dos nombres que en español les decimos, ¿no? Un desarmador, no confundir con la vodka con jugo de naranja. También se llama desarmador. Bueno, no sé si de destornillador o desarmador. Sí. Bueno, ¿qué tipo de desarmador? Depende de la cabeza. Depende de la cabeza del tornillo. Los más tradicionales son el de cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. No, el desarmador de cruz o el desarmador plano. Si intento usar un desarmador de cruz para atornillar un tornillo plano, no funciona. La estructura del desarmador debe coincidir con la estructura del tornillo para que funcione la relación tornillo-desarmador.
En biología funciona igual. Y en el resto de la cultura humana también. Si hacer pirámides tenía la misma función en diferentes culturas, tendría que haber un patrón común en ellas. No solamente el hecho que son edificaciones con estructuras geométricas definidas, por ejemplo, tienen bases cuadradas, por cierto, no rectangulares, cuadradas. Y uno dice, pues las pirámides de Giza tienen base cuadrada. El castillo casi, la pirámide del Sol también, como que casi, salvo que tiene un templete a la entrada. ¿Sí? Para empezar a subir, que igual ya no se puede subir. Ya prohibieron finalmente, después de muchos siglos, la subida porque se está desgastando la pirámide. Bien. Entonces, ¿son iguales? Ya comenzamos a encontrar diferencias. Las pirámides de Giza no tienen escalinatas exteriores. Las pirámides de Teotihuacán y de Chichén Itzá sí tienen escalinatas. Por cierto, las dos pirámides grandotas similares de Teotihuacán solamente tienen escalinata en una de las caras, mientras que el castillo tiene escalinata en las 4 caras de la pirámide. ¿Tenían la misma función? ¿Cuál sería la función de cada pirámide o grupo de pirámides en diferentes ciudades, en diferentes lugares del mundo? No me contesten ahorita, les digo igual, si quieren ya ni me contesten, o si quieren, después de que termine el curso y el trimestre, me dicen, profesor, ya descubrí, lo voy a publicar en el Journal of Archaeology. No sé, puede ser. Pueden empezar a hacer investigación científica no biológica con base en esto. Entonces, bueno, a lo que voy es, Newton le adjudica la estructura del sistema solar y el funcionamiento bello a un ser, ¿cómo dice que dijo? ¿Cómo digo que dijo? Ser inteligente y poderoso. Quizá porque Newton no pudo observar o quizá no tuvo referencias de algo que nosotros sí ya tenemos referencias. Incluso hasta testimonios recientes de quienes estábamos vivos en ese momento. Bueno, es más, hasta recientemente en tiempos contemporáneos y de la vida de ustedes hemos observado ese tipo de fenómenos. Newton explica con esto el movimiento de los astros en el sistema solar. Y es bello por un ser inteligente. Así lo hizo. Quiere decir que si fuera este ser inteligente y estuviera interesado en la vida de esos organismos que piensan, ya sea mágica o científicamente o religiosamente, y quiere que vivan vidas felices, bueno, mejor ahí no me meto. Bueno, sigamos con la astronomía del sistema solar, la estructura de función del sistema solar. En la década del 90 se observó por primera vez, y gracias a que ya estaba el telescopio Hubble, se pudo observar cómo uno de los cometas de esos, como los que, no que describió Newton, porque ese se descubrió más para acá, pero como los cometas que describe Newton mediante su cuarta ley y su comportamiento, uno de esos cometas colisionó con Júpiter y lo pudimos ver en tiempo real. Lo pasaron por televisión. Más recientemente, hace como unos 10 años más o menos creo, un pedazo de, no sabemos si cometa o asteroide, chocó con la Tierra. Afortunadamente hasta cierto punto se desintegró en la atmósfera, pero esa desintegración liberó una cantidad de energía tal que provocó daños en una ciudad del norte de Rusia, en la región de Siberia.
y hubo gente lastimada. Afortunadamente no hubo decesos, pero hubo gente que se lastimó, porque se tronaban vidrios de edificios, de casas, y hay grabaciones de cómo se ve ese pedazo de cuerpo astronómico desintegrándose, explotando, estallando en la atmósfera. Eso no lo pudo ver Newton, quizá habría opinado diferente. Pero ese bello sistema del Sol, planetas y cometas no puede proceder de la obra del dominio de un ser inteligente y poderoso, o debe ser un tal por cual ese ser inteligente y poderoso y quiere matarnos a pedrazos. Pregúntenles a los dinosaurios. Sí, Newton sabía que los cometas cruzaban las órbitas de los planetas, pero él no vio y no había registros históricos, descripciones de que algún cometa chocara con algún planeta. Dice, se cruzan y no chocan, ¡milagro! Explicación mágico-religiosa, hasta que te topas con el cometa o con el asteroide. O como ahora, aparentemente, la mejor hipótesis, prácticamente teoría, que describe el origen de la Luna, afirma o describe que la Luna se formó por la colisión de la Tierra recién formada con un planeta con una masa similar a la de Marte. O sea, como que pues esto no era tan bello, ni sigue siendo tan bello como lo pensó Newton en 1686. Bueno, esa es la historia del pensamiento científico. ¿Cómo procede el pensamiento mágico? ¿Qué podemos concluir? ¿Qué pueden concluir ustedes después de este ejercicio que hemos realizado a lo largo de N semanas en este nada bello trimestre de 23 días? Ese bello trimestre del 23, sí. Ok. ¿Qué nos pueden decir? Estás al frente y primero las damas. Que se ceda la palabra, no se vale. Pues, no sé, me pone mucho el conflicto de que siempre, bueno, yo tengo una religión, ¿no? Una religión. Entonces, el separar un poco la religión del pensamiento crítico basado en ciencia, sí es un poquito cosas por el trabajo. Bueno, no, porque mi razón me dice que la ciencia es la explicación de todo. Estás en una fase crítica. La razón es la explicación de todo, pero mis creencias religiosas me dicen que, o sea, me ligan un poco a veces al pensamiento mágico, ¿no? Religioso. Pero sí, como lo dices, es una fase de crítica hacia lo que va a ser mi formación. Pero yo voy a empezar el trimestre, ¿no? No voy a posteriores. Entonces, pues me esta wea para poder, no sé cómo explicarlo. Sí. Permítame hacer un pequeño paréntesis. Mencionaba yo, es porque llegaste un poquito después. Nuestro curso es Introducción al Pensamiento Crítico, es el nombre oficial, pero debemos enfatizar que es con base en ciencia o basado en ciencia. Pero comencé hoy mencionando que la ciencia en realidad procede del pensamiento mágico, como un proceso de desarrollo de la humanidad como sociedad. Ha habido una evolución social del pensamiento por parte de la humanidad. Todos procedemos, no importa dónde vivamos, procedemos de sociedades que comenzaron viendo la naturaleza e interpretándola mágicamente. De ahí pasaron luego al pensamiento religioso. Y en los últimos 500 años, podríamos decir, si lo ubicamos, o ya van a ser 500 años, si ponemos un punto crítico, un punto de cambio en la forma de pensamiento, porque además fue un punto de cambio fundamental en la interpretación de la naturaleza
o quizá más orientada hacia estos aspectos de tipo astronómico más que biológico o químico, precisamente no por Newton, sino con base en quién trabaja Newton y Galileo. Trabajan con base en el modelo copernicano heliocéntrico, que rompió con la interpretación basada en la evidencia, pero solo observacional, de los antiguos pueblos de Mesopotamia principalmente, y fue global, porque en todo el mundo se interpretaba, no importaba dónde vivían, que todo se movía alrededor de la Tierra. Ese pensamiento geocéntrico fue global. Pero fue lo primero que pudimos ver cuando nos asomamos de la cuna, donde nacimos. Y vimos que todo se movía alrededor nuestro. Y luego, como decía Konstantin Tsiolkovsky, pues nos bajamos de la cuna y comenzamos a caminar. Y en ese caminar fuimos experimentando y evolucionando, cambiando nuestra forma de interpretar. Hasta que en 1543, dentro de 20 años, en 2023, se cumplirán 500 años que salió publicado el modelo que rompía con la visión geocéntrica. Fue un punto crítico en la evolución de la interpretación del pensamiento de los humanos respecto al lugar donde viven. ¡Ah, caray! No estamos en el centro del mundo. Nos movemos alrededor de otra cosa. El centro parece estar en el Sol. Incluso viéndolo así, vemos que la misma visión de Copérnico, aunque rompió radicalmente con el geocentrismo a través del heliocentrismo, pues siglos después, como 300 siglos después, nos dimos cuenta que pues, tampoco el Sol era el centro del mundo o del universo, sino que el Sol se mueve alrededor del centro de otro cosota que ahora llamamos galaxia de la Vía Láctea. Y que hasta antes de 1930 suponíamos que era la única galaxia. Ahora sabemos que hay miles de millones de galaxias y no podemos encontrar un centro común. Ha sido un proceso de aprendizaje de cómo pensamos. Entonces, pues, bueno, no sé, eso es nada más el inicio, y tal vez aquí ya estemos ni a la mitad de todo lo que se necesita saber para poder comprender todo lo que nos rodea y lo que hay más allá de lo que nosotros podemos percibir. Termina Sagan esta descripción de lo que es la ciencia. La más simple que les digo que está en El cerebro de Roca. El nombre de la ciencia y la tecnología se llama el capítulo Embrace of Science and Technology. Es donde él escribe: Science is much more a way of thinking than it is a body of knowledge. Les decía yo, posteriormente en otros espacios, como conferencias, entrevistas, le preguntan y él dice: la ciencia es una forma de pensar basada en evidencias reconociendo que podemos estar equivocados. Lo estoy parafraseando de cómo le respondió a un periodista en la última entrevista que dio en 1996, como unos 8 o 10 meses antes de morir. Fue una entrevista en televisión, un programa de un periodista norteamericano, donde estaban hablando lo estaban entrevistando sobre el último libro que alcanzó a publicar él, que fue El del mundo y sus demonios. Demon on the World, título original en inglés. Science as a Candle in the Dark. La ciencia como una vela en la oscuridad, es el subtítulo del libro. Donde precisamente hace una serie de reflexiones y ensayos sobre cómo a finales del siglo pasado, a mediados de la década del 90,
estaba principalmente porque él vivía ahí, era un ciudadano norteamericano muy consciente del lugar donde vivía, de la sociedad en la cual vivía, en la cual trabajaba y para la cual trabajaba. Aunque trabajaba en una universidad privada, en la Universidad de Cornell, frecuentemente prestaba sus servicios a instituciones del gobierno de los Estados Unidos como la NASA. Trabajaba en Cornell y a veces trabajaba para la NASA. Trabajó muchas veces para la NASA, que es una oficina del gobierno de los Estados Unidos. Y se supone que un gobierno trabaja para la sociedad que gobierna. Entonces, con esa conciencia, él observaba cómo estaba su realidad alrededor y profundamente le preocupó cómo en esa sociedad altamente tecnificada por los avances de la ciencia en el siglo XX principalmente, estaba ya muy metida en un manejo de la sociedad a través de principalmente decisiones políticas, pero no centradas en el pensamiento científico, sino en el pensamiento mágico y o religioso. Y fue por eso que escribió ese libro, El mundo y sus demonios. ¿Y qué hacemos? La ciencia puede ser la luz de una vela para iluminar la oscuridad. Y en parte por eso acudí mucho en este curso a ese libro y a otros de Sella, donde hace este tipo de reflexiones y otras muy importantes para nosotros como científicos. ¿Ok? Que se ha quedado pasmado. Sobre el pensamiento crítico. Sobre tú y el pensamiento crítico. Yo creo que el pensamiento crítico sí es bueno para todas las acciones y para, pues también como sociedad, que tenga un orden mejor, toda la sociedad ya lo tenga que, ¿cómo explicarlo? Que las funciones sean las correctas y todo esté mejor ordenado, pero también siento que la fe es algo importante. Yo no practico ninguna religión, pero siento que la fe igual es algo muy bonito, más que nada, porque te lleva a sobrepasar cosas que ya no son lógicas. Por ejemplo, si estás corriendo mucho y ya vas a llegar a la meta, pero crítico, o sea, lógicamente dirías, no, mejor ya no, porque me puedo desgastar los músculos o algo así, pero la fe te dice, hazlo. Es algo también muy padre y siento que está bien tener un balance entre ambos. Tampoco llevarse a lo excesivo de, ay, puedo pasar un examen con fe, pues no, pero tampoco dejar en cero la fe. Ave María, quería decir. Y China, el examen no es de opción múltiple. Entonces siento que el pensamiento crítico es algo que utilizamos mucho, y más en nuestra carrera, que se me hace muy padre, porque si todo tiene una lógica y un porqué, pero también este balance está padre porque esto nos hace más humanos. Bien, tienes razón en lo que dices, y de hecho se puede llevar la religión más allá de como la interpretaba Newton. Porque algo que en las sociedades donde hay formas de pensamiento religioso dominante, sobre todo de tipo teísta, es decir, la religión como profesión de fe hacia una entidad, como decía Newton, sabia y poderosa, sobrenatural, eso es un Dios. Por cierto, Dios, no, mi Dios, viene de seguimos profesando a los dioses de los griegos. ¿Lo sabías? La religión a la que están ligadas es alguna del ámbito del cristianismo, supongo yo. Digo, porque vives en México. Si estuviéramos en Irán, probablemente serías de fe islámica.
En México ha crecido mucho, por cierto, ¿sí? Pero es mera curiosidad científica. Profesas una de las formas de cristianismo. Sí, ok, no importa cuál sea de estas. Pues. En el cristianismo suelen llamar a esta figura teísta, la llaman Dios. Hasta lo ponen con mayúsculas, ¿sí? Porque es un nombre. Es un nombre, como introducción al pensamiento crítico, es un nombre. Dios viene del latín Deus. Pues sí, el cristianismo surgió en el Imperio Romano, donde los romanos hablaban latín y trataban de introducir la lengua latina en sus dominios. No toda la gente terminó hablando latín, pero muchos finalmente adoptaban latín como lengua, junto con su lengua materna. Pero los romanos profesaban una religión que provenía de Grecia. ¿Sí? De Grecia, de donde tomaban sus dioses los romanos. Esto es en latín, por los romanos. Esto ya es en español. Por cierto, el español se desarrolló en Iberia, que fue dominada por los romanos. Fue el último bastión de los romanos hacia el Océano Atlántico. En el oriente, hacia el norte, fueron las Islas Británicas. Fue en Francia la Galia y la Britania, las Islas Británicas, la gran isla de Bretaña. Bien, pero los romanos tomaron su religión de los griegos, que hablaban griego, y los griegos profesaban una religión politeísta, que era la que inicialmente tenían los romanos, donde los romanos el dios principal, el mero de los dioses, era Júpiter. Y ahí parece que dice Dúpiter, la forma de escribir la cosa. Ahí está. Júpiter, ¿sí? Por Júpiter. Júpiter para los griegos era Zeus, la cual se escribe con teta, con la letra teta, que esta teta se pronuncia más o menos como T, H, la TH inglesa. F. The house, decimos, the house. No the house, no, ni the house, the house. Bien. Teta, ¿esto cómo se pronunciaría? No es Zeus, no es como la Z en español mexicano, sería más como la Z española, que es una Z labiodental, como ¿sí? Ya dicen que usamos zapatos, ¿sí? Y calzones, zapatos y calzones. Bueno, sería Zeus, Dios. Es el mismo. Porque en realidad así le llaman los cristianos, porque la religión cristiana se desarrolló en el Imperio Romano y tenían que referirse de alguna manera a ese al que le estaban rezando, el cual provenía de otra religión en la cual decían que no debes decir su nombre. Voldemort, no, tampoco. Era Yahvé,
o Jehová. ¿Por qué los cristianos le dicen Dios y no Yahvé o Jehová? Aunque en misa, cuando leen la primera lectura, y luego la segunda lectura, y luego el Evangelio, y sale a decir el nombre, lo leemos, digo, que también iba yo a misa, también pasaba yo a leer la primera o la segunda lectura. De esa manera practiqué mi dicción ante el público. Me sirvió mucho después para cuando empezaba clases. Ya me podía parar enfrente de la gente, que me vieran y no me hacía pipí de susto. Porque sí, de repente el monstruo de la cabeza se impone. ¿Sí? Entonces, uno lee en los textos sagrados de los cristianos y dijo Yahvé, bla bla bla, o dijo Jehová, tan tan tan. No dice Dios hasta que llegamos al Nuevo Testamento o al Nuevo Testamento, en los diferentes libros del Nuevo Testamento. Es donde ya no le llaman Yahvé o Jehová, sino Dios, porque esos libros se escribieron ya cuando esta cultura neocristiana se desarrolla en Grecia y en el resto del Imperio Romano. En la Grecia dominada por los romanos, por cierto. Recordemos que los evangelios, los 4 incluidos en la Biblia actual vigente, los evangelios apócrifos y las cartas de los apóstoles, todas estaban originalmente en griego. ¿Sí? No se escribió ni en latín, que era la lengua del imperio dominante en la zona, en el momento histórico, ni en arameo, que era la lengua nativa de los que vivían en Palestina, en Judea, vamos a decir. O sea, no se escribió en hebreo, ni en arameo, ni siquiera en latín, sino se escribió en griego. Quizá por eso al tal Yahvé o Jehová le pusieron Deus, Dios. Entonces, finalmente todo cambia y todo evoluciona. Ha cambiado la forma, ha evolucionado la forma de pensamiento de la humanidad, no homogéneamente, no toda la humanidad piensa igual, porque de hecho hay hasta diferentes religiones teístas. Y como mencionaste, no solamente hay religiones teístas, hay religiones ateas, estructuras de pensamiento mágico, incluso jerarquizadas, pero sin apelar a figuras divinas. Una de ellas es el confucianismo, que está entre ser una filosofía y una religión atea. Y en tiempos más recientes se han surgido algunas corrientes de pensamiento que tienden a hacer interpretaciones mágicas del mundo, han ido tomando estructuras definidas, se están transformando en religiones, pero no apelan a ninguna figura divina o sobrenatural. Esas también las aborda en otros capítulos Sagan en el de sus demonios. Ahí el problema no es que Sagan esté en contra del pensamiento mágico. Está en contra del pensamiento mágico que atenta contra la supervivencia de la vida en la Tierra. Porque algo que debemos reconocer, dijiste, es que las religiones, pues sí es cierto, de repente ve gente ahí congregada y se les ve sonrisa en el rostro, están felices, están conviviendo de manera proactiva y positiva, se benefician mutuamente, bravo. Pero también ha sido, sobre todo esto, pretexto para que un grupo de personas se imponga sobre otro grupo de personas, perjudicando a ese segundo grupo de personas. Muchas guerras se han hecho en nombre de diferentes dioses. Ahí dirán, es que la ciencia es igual. Sería motivo de otro curso.
¿sí? Ya entraríamos más a un análisis filosófico-histórico de la ciencia. Pero estrictamente así como no sé. El problema es que el pensamiento humano es muy complejo, porque difícilmente se usa el pensamiento mágico en abstracto y sin contacto con acciones humanas. Pero van a decir, bueno, es que el descubrimiento de la termodinámica nos permitió hacer máquinas para ayudar al trabajo de la gente. Sí, pero también en realidad mucho del interés de por qué se desarrolló en la ciencia la termodinámica fue para mejorar el funcionamiento de los cañones, para matar gente. Entonces, los trabajos de Sadi Carnot fueron morales o inmorales, lo que estábamos hablando en la última sesión. Habría que ubicar históricamente. Los trabajos de Einstein beneficiaron a la humanidad y la perjudicaron. Bueno, permitieron el desarrollo del arma nuclear. Pero también permitieron el desarrollo de los reactores nucleares para producir electricidad. Una cosa es la ciencia y otra el uso del conocimiento científico, por ejemplo, para el desarrollo tecnológico, que puede usarse para hacer herramientas que beneficien a la gente o hacer armas que maten a la gente. ¿Qué nos das como conclusión? Pues yo también noté mucho eso del pensamiento mágico, que pues, mi fe, la fe que yo tengo, que no es religiosa, pues tiene que ver con el pensamiento mágico, pero de ahí en fuera estamos en un mundo material, entonces de todo se puede obtener evidencia, buscamos obtener evidencia y desempeñar la forma en la que funciona este mundo material. Entonces yo creo que si de cierta forma somos afortunados de tener conciencia en este planeta, pues es algo de lo mejor que podemos hacer es intentar saber cómo funciona, y eso me gusta mucho. Y es más, lo acabas de decir, ¿se acuerdan que la mencioné en la clase pasada? Oh fortuna de luna, así comienza Carmina Burana. Ya se acabó también. Me queda uno. Y tengo clase aparte. Ahí tengo otro paquete, ni modo voy a empezar. Es en el Carmina Burana. Decíamos la sesión pasada de Karl Orff, y también está acabando. Comienza con esta frase: oh fortuna. Está escrita en forma de poema, son poemas paganos. Oh fortuna, velut, luna y cielo. Búsquenla y escúchenla, busquen la traducción, está muy interesante. Personalmente, yo ya no profeso ninguna religión. Dirían por ahí, he renegado de mi origen cristiano, católico en particular. Me diría mi tía Raquel, eres católico y te aguantas. ¿Pero por qué? Estás bautizado. Yo por decirle sí, pero también ya estoy excomulgado por diferentes actos que he llevado en contra de la doctrina cristiana, de la doctrina católica en particular. Entonces, por default, estoy excomulgado. Pero bueno, yo también tengo como que un conflicto con como se dice, la religión católica, porque he estado notando que cambian, o sea, así como evoluciona la ciencia y todo, ellos también. Sí. Y ¿sabes? Todas las religiones evolucionan. Unas, vamos a decir, derivan, se desvían, cambian más, se distinguen más al pasar el tiempo de cómo eran originalmente, otras menos. O grupos dentro de una misma religión toman caminos divergentes.
Algunos divergen más, otros divergen menos. A los que divergen menos son a los que solemos calificar, o ellos se califican como ortodoxos. Hay ortodoxos cristianos, hay ortodoxos judíos, hay ortodoxos de todos tipos, que son los que dicen que se apegan más a los principios fundamentales originales reales de la religión. No es cierto. Porque todas las religiones parten del pensamiento mágico y el pensamiento mágico empieza a través de tradiciones orales. Por lo cual es imposible conocer cómo era la religión que sea en su origen. Porque cuando finalmente se compilan en algún primer texto, ese texto lo más probable es que no esté redactado como habrían sido las ideas originales de los primeros a los que se les ocurrió. Y pasa con todas las formaciones de pensamiento humano. Algunas porque se modifique la forma de pensamiento, incluso expresa, escrita, porque se les dio la gana, porque cambiaron de forma de pensar, porque voló la mosca, o porque las evidencias en el camino les hicieron cambiar. El camino de evolución de la ciencia ha sido principalmente ese, que ha cambiado con base en evidencias. Cuando las evidencias muestran que lo que que la forma en que lo explicábamos no es, pues a diferencia de lo que sucede, sobre todo en el pensamiento religioso, estructurado y burocratizado en documentos, en la ciencia se vale no borrar, sino reescribir el capítulo. Se reescribe el paradigma, modificado. En algunas religiones eso está prohibido, en otras hay mecanismos. Es decir, en el caso de la Iglesia de Roma, la Iglesia cristiana gobernada desde Roma, hay procedimientos que se llaman concilios. Es que ya interpretamos el milagro fulanito. Bueno, eso que lleva que tenemos que lo que dice ahí el santo fulano no es exactamente blasfemia. No, espérate, aquí están. La misma Iglesia romana ha aprendido a usar evidencias, y hay una Academia Vaticana de Ciencias. Ya lo mencionamos, modificaron el calendario para fines religiosos, prácticos, de lo que manda la liturgia, la doctrina que debes cumplir en cuanto a los sacramentos y los actos litúrgicos. Tienes que hacerlos en ciertas condiciones, lugares y fechas. Si no, estarías faltando o violando los principios doctrinarios de la religión. Entonces hay que... ¿Están mal los textos? No, está mal la medición del tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Porque no nos va a iluminar Dios y que nos diga el calendario nuevo es este. No, hay que usar la ciencia. Fue lo que usaron en el siglo XVI y en el siglo XVI y XVI, que fue finalmente en 1583, siglo XVI, cuando la Iglesia de Roma dijo: cambiemos el calendario porque el juliano ya no sirve. Pero es un cambio organizado, porque finalmente está estructurado, tiene una estructura jerárquica para su buen funcionamiento. A veces no tan bueno, como cuando se establecen los mecanismos de censura. Entonces, el problema de la religión como fenómeno humano es que es extremadamente complejo, porque tampoco existe una religión, que esa es la otra, ya lo dijimos. ¿Cuál es la buena? Son como 5 religiones, nada más de ahí derivan todas las demás iglesias. No. Lean el capítulo que les mencioné, que leímos en parte de Miles de Millones. El libro está disponible en mi biblioteca personal en digital. Si ya lo pueden descargar, los libros de Sagan ahí están disponibles para que los puedan leer. O cómprenlos en la librería. No está por demás que tengan su libro en papel y lo puedan leer en el metro, o en cualquier lugar, o en el bosque donde no haya señal de internet.
y ya se les bajó la pila del dispositivo, entonces el libro en papel no hay problema, se puede leer, salvo que se moje. Igual el dispositivo le pasa lo mismo, se moja y también. El libro lo pones a secar, el otro lo tiras a la basura. Bueno, lo cambias por otro. No se tira a la basura, se tira con la basura electrónica. Bueno, entonces, hay infinidad de religiones vigentes hoy en día. Sí, hay como 5 mayoritarias, las que en mayor número de personas practicantes o profesantes viven hoy en día. Podrán decir, además 3 vienen de un tronco común, las abrahámicas o judaicas, que son el Islam, la más reciente, el cristianismo y el judaísmo. Pero están todas las religiones del continente asiático, tanto hacia la zona del Pacífico como la zona del Índico. Sí, también hay cristianos, musulmanes y judíos ahí, pero son menos, quizá bastantes menos en algunos casos, no tantos en otros casos. Y hay otras religiones incluso más antiguas que el mismo cristianismo y que el judaísmo. ¿El budismo es más antiguo? No sé. No quiero decir mentiras. Soy científico. Puedo equivocarme. Pero, por ejemplo, algunas religiones de la India son tan antiguas como el Enuma Elish. Las sociedades más antiguas surgen en Mesopotamia y poco después en la India, en la península índica, en el sur de Asia. Y poco después las del Pacífico, en la región de China. Y de ahí emigran hacia la península de Corea y luego hacia las islas de Japón. Y hay otras que están poco documentadas, desafortunadamente, y quizá porque esas mismas sociedades no desarrollaron una escritura formal, como son las de los que todavía permanecen como descendientes de los nativos de Australia y de las islas de Polinesia. El problema es que ahí la ocupación europea de esos territorios fue más salvaje que en América. Tuvo más consecuencias sociales que en América. En cuanto a... Eran sociedades que no habían desarrollado una estructura tan elaborada como sí la hubo en Europa, en Asia, en el norte de África y en el continente americano. Y por eso es que no desarrollaron una escritura, un sistema de escritura formal. Y si lo hubo, a lo mejor lo desapareció antes de que llegaran los europeos o lo desaparecieron los europeos. No lo sé. Finalmente, algo que siempre sí debemos ser es críticos. Y enfatizo, nosotros nos enfocamos en el pensamiento crítico basado en ciencia, porque el hecho de que ahora tengamos claro que las religiones evolucionan, no han sido iguales desde que surgieron, y algunas han evolucionado de manera bastante organizada. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen forma de pensamiento crítico. Se critican, reflexionan y revisan sus doctrinas, sus documentos sagrados. Y hasta de manera tan formalizada y escolarizada. No porque haya escuelas para estudiar, sino hay una escuela de pensamiento. Hay toda una estructura de filosofía teológica, eso sí, en las religiones actuales más grandes, más estructuradas. Hay religiones con una mayor complejidad estructural y otras con una estructura más simple, no tan elaborada, pero que no son pensamiento mágico, son religiones en toda forma. No tan burocratizadas, diríamos. Un problema que sucede en toda sociedad y sucede en la nuestra, en la mexicana, por ejemplo, es que tendemos a ser muy cerrados, a ser muy provincianos. Y esto desafortunadamente se fomenta muchas veces. A veces aquí,
cuando la ciencia ha tendido a ser por necesidad y por objeto de estudio, tiende a ser más universal, digamos más global, a tratar de abordar, de entender el mundo, la naturaleza del mundo, la naturaleza material y humana del mundo de una manera más holística y más global, más, diríamos, tratando de ser más objetiva e imparcial. Pero el hecho de que seamos humanos y tengamos todas las virtudes y los defectos de todos los humanos, hace que no sea nada raro que de repente haya pensamiento científico muy provincial, o sea, muy cerrado. Y eso perjudica el mismo desarrollo de la ciencia para la consecución de sus objetivos. Tratar de interpretar al mundo a través del pensamiento basado en evidencias, sabiendo que podemos estar equivocados. Alguien me preguntaba, bueno, es que entonces la ciencia tiende a la explicación universal, a la explicación última del mundo y de la naturaleza. Pues no, es más, no sabemos. Los físicos han demandado eso y por décadas en llegar a la ley universal, que no, se pensaba que era esta, pero no es esta. Después de esta surgió la ecuación de Coulomb, y luego la ley del magnetismo, y luego pues no era ni una ni otra, sino que son las dos. Entonces, el electromagnetismo lo explica todo, no porque no explica esto. Y entonces salió antes la mecánica cuántica, ya lo explica, no tampoco, la relativista tampoco. Bueno, es que se explica mediante la mecánica, la física relativista y la física cuántica. Entonces, con eso juntamos las dos y ya tenemos la explicación del universo. ¿Seguro? Podemos estar equivocados. Eso es quizá la lección última es esa. Es algo que nunca debemos olvidar. Que como profesionales de la ciencia, del pensamiento científico, siempre debemos ser conscientes de que podemos estar equivocados. Ojo, muchas veces de aquí surgen no críticas, sino ataques directos a la ciencia, agarrándose de este argumento o de este principio fundamental de la ciencia. Porque aquí sí hay una diferencia fundamental entre la religión y la ciencia. Aunque en el pensamiento religioso hay crítica, esa crítica, cuando se ve los principios de alguna manera contradichos frecuentemente por la ciencia, hay un mecanismo de defensa biológico muy natural de decir que no, el dedo flamígero y eso es falso, y vienen los ataques a la ciencia que han estado viniendo en el mundo occidental en los últimos 20 años más o menos. Ojo, no en México, eso de que es que en México hay ataques a la ciencia, no. Hay ataques a gente que se dedica a la ciencia, pero sí es cierto, han hecho aportaciones al conocimiento muy importantes, pero a veces parece que más que importarles las aportaciones de conocimiento, más bien les importan las aportaciones de sus cuentas bancarias. Y eso hay que distinguirlo. ¿Por qué? Porque los científicos ahí sí, en todos lados, son científicos y a veces sus intereses son más materiales que intelectuales. Aquí entonces había un llamado, ya lo decimos, tenemos una responsabilidad ante la sociedad de la cual formamos parte en todos sentidos. Pues gracias por su atención. Nada más quedaría que nos veamos el martes para que nos mostremos sus producciones, ¿sabemos así? ¿Ok? Entonces nos vemos el próximo martes.